Muy buenos días y bienvenidos a su casa, bienvenidos a la emisora diocesana, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Lo único que tienen que hacer es ponerse cómodos, disfrutar del programa y sobre todo disfrutar de la compañía. Hoy les proponemos un programa que creo que va a ser interesante. Vamos a hablar con alguien que, si me permite quien nos está escuchando, si me permite la expresión, está todavía oliendo a nuevo. Tiene un nombre que para ser un obispo parece que no es como muy común. Se llama Miquel, de apellido Garciandía, y al que vamos a saludar ya. Muy buenas, don Miquel. Hola, buenas, encantado de estar con todos vosotros. Y a nosotros también. Si yo le digo que usted es exarriana, ¡buah!, que me lo pone muy complicado, don Miquel. Casi lo ha dicho bien. Echarriá-Ra. ¡Buah! ¿Esto dónde queda? Navarra, norte de Navarra, entre Alsasua y Pamplona-Vitoria, pues en la carretera que va entre esas dos ciudades. Oiga, permítame, ¿todavía huele a nuevo? Pues sí, yo pienso que sí. Se suele dar 100 días de confianza a los políticos y además yo llevo 1 mes y 2 días de obispo, con lo cual... ¡buah!, estoy en ello todavía. Qué bueno. Oiga, gracias por atender a nuestra llamada. Sobre todo, la cercanía de la gente se ve en los pequeños detalles. Nosotros nos pusimos en contacto con, ya no sé si era su secretario, y nos dijo, déjanos unos días y nos ponemos de acuerdo y lo cerramos. Oiga, dicho y hecho. Así que, por favor, dele de mi parte muchísimas gracias. Así lo haré. La grandeza de la radio, don Miquel, es que nos tenemos que imaginar al invitado solo por su voz. Si usted tuviera que definirse a sí mismo, ¿qué diría de sí mismo? Bueno, a ver, un hombre tranquilo, apasionado, que intenta seguir a Cristo, que desde pequeño he intentado no decirle que no, y que ese seguimiento me ha ido llevando por la vida, pues por derroteros que luego veo que tenían más coherencia. Yo estudié filosofía, fui profesor, de allí al seminario y del sacerdocio, pues con una intensa etapa pastoral y ministerial, pues he terminado aquí, de Navarra, en Castilla, en Palencia. Lo que antiguamente se llamaba Castilla la Vieja. Hay un dicho que no está escrito, sino es un dicho popular, que Pablo se cayó del caballo. En ningún lado aparece ni que fuera caballo ni que hubiera un caballo. ¿Cuándo se cayó don Miquel del caballo? Bueno, eso ha sido una conquista por etapas. Yo con 7 años, cuando hice la primera comunión, tenía una profunda vivencia religiosa que me venía de casa y me acuerdo que le prometí a Jesús que siempre sería amigo suyo, que siempre sería suyo y que intentaría ir a la Eucaristía pues siempre que pudiera. Esos son 7 años. Luego ya la vida parroquial muy intensa como joven, los estudios, y con 23 años en la encrucijada de por dónde tirar, pues hubo un amigo mío que fue jesuita, otro fue al seminario diocesano, otros matrimonio. Yo no veía muy clara mi consagración a Dios y entonces me di un tiempo, estuve 4 años dando clases de filosofía en un colegio en Santander y luego ya pues las evidencias fueron tan acumulativas que el Señor me llamaba por ahí, que con 27 años ya por fin entré al seminario y a partir de ahí la felicidad. ¿Qué queda, don Miquel, de aquel niño que correteaba por las calles de su pueblo? No voy a decir el pueblo porque probablemente no me salga, pero de Echarri Aranaz, ¿puede ser? Sí, Echarri, simplemente es decir Echarri Aranaz. ¿Qué queda de aquel niño? A ver, yo espero que de aquel niño queda todo. José María Sánchez Silva decía que un adulto era un niño estropeado, pero yo pienso que todos tenemos que cuidar al niño que hay en nosotros, porque justamente los miedos, las expectativas que nos hacemos o que se hacen de nosotros nos hacen olvidar la frescura y la inocencia del niño. Y yo pienso que esa es una batalla diaria, no enterrar, no darle la espalda al niño que somos, y pienso que Jesús en eso era muy claro, y yo pienso que ante la mirada de Dios todo hombre, toda mujer es un niño y es una niña. Le voy a dar 2 nombres y me gustaría que dijera algo de cada uno de ellos. Venancio y Julia. Ay, Venancio y Julia. Venancio es para mí
la afición a la música, el apasionamiento, la montaña, la fidelidad. Y Julia, mi madre, yo la diría la inquietud, la sabiduría, la lucha, el tesón, la verdad, la búsqueda de la verdad. Veo que casi se emociona. Bueno, me imagino que se estará emocionando al hablar de ellos. Esas fibras, por favor. ¿Qué le dijeron en su casa cuando usted dijo que iba al seminario? ¿Lloraron mucho o no? Bueno, mi madre, por una historia, mi hermano, somos 4 hermanos, mi hermano ya había ido al seminario 4 años antes que yo. Mi madre había tenido muy mala suerte con la iglesia, de hecho tenía un recuerdo del seminario fatal, por una historia bastante fea que le sucedió, que a un hermano suyo lo echaron sin ninguna justificación, y mi madre le había dicho a Dios, bueno, yo un día me casaré, los hijos que tengas serán para ti, pero para este seminario ninguno. Y claro, mi hermano fue al seminario y yo fui el segundo que iba a ese seminario. ¡Oh! Entonces mi madre, pues como en la Biblia, me dijo, me voy a la cama, me voy a acostar, que es una manera muy simbólica de decir, me muero. Pero bueno, a la hora reaccionó diciendo, bueno, antes te he dicho que tú eres un Quijote, pero en esta casa siempre lo hemos sido, y adelante y mucho ánimo. Mientras que mi padre, como mi hermano se lo había dicho 4 años antes, y mi padre dijo, esto merece fumar un puro. Entonces mi padre lo dijo, pues vamos a fumar otro puro. Entonces fueron 2 reacciones distintas, pero muy bonitas. ¿Viven todavía? Mi madre murió 15 días antes de que el nuncio me comunicara el destino episcopal, y mi padre con sus 91 años está pues muy animado rehaciendo su viudez, y de hecho cuando le dije que me había propuesto el Papa el episcopado y que yo había aceptado, levantó la cabeza y él estaba pues muy triste, con una viudez muy reciente y no concebía su vida sin su esposa, sin nuestra madre. Y entonces que me quedó mirando y me dijo, pues entonces tendré que vivir. Y ahora está en ello. Qué bueno, ¿no? La verdad que me está emocionando a mí también, porque son vivencias familiares, a veces yo creo que hasta contradictorias, pero Dios escribe recto en renglones torcidos, ¿verdad? Es una maravilla. Cuando echas la vista atrás, cuando nosotros pensamos que vamos a andar en zigzag o que vamos en un puerto muy ondulado, uno mira atrás y ve que Dios ha estado trazando una línea perfecta, solo que Él nos da tiempo y se toma toda la paciencia con nosotros. Si no me equivoco, 29 años de cura. ¿Es una especie a extinguir, don Miquel? Por Dios, no. Es una especie de extinguir. La idea que tenemos los europeos es que el mundo, el planeta Tierra, es Europa. Hace 100 años éramos el 80% de los católicos, ahora somos el 20% y bajando. Y en las iglesias jóvenes, en las iglesias emergentes, en las sociedades sanas, el sacerdocio, la vida consagrada y la vida laical cristiana son más bollantes que nunca en la historia de la iglesia. Necesitamos un poquito de perspectiva y, de hecho, nosotros en España haríamos bien en fijarnos en los que nos llevan 30 años de delantera en la crisis y en la entrada en el túnel. Yo le miro a Francia y otros países y veo que hay brote de iglesia vigorosa, pequeña, pero es que en el Evangelio Jesús nunca dijo que nosotros fuéramos la masa, dijo que éramos el fermento, la levadura. Entonces, siempre la levadura, dentro del cuerpo eclesial, los sacerdotes, y dentro de la sociedad, los cristianos, siempre seremos una levadura. Ajá. Yo no sé si me va a decir la verdad. Yo no sé si un obispo puede decir toda la verdad o una mentira a medias. ¿Usted se olía lo de obispo? A ver, eso es fácil. Por supuesto que sí, me lo temía porque en los medios de comunicación ese era un tema recurrente en los últimos 10 años. De hecho, hacía meses, radio, televisión y prensa dijeron que yo iba a ser el siguiente obispo de San Sebastián. Con lo cual yo me quedé... Pero se equivocaron. Obviamente. Es que la rumorología y ciertos blogs creo que no tienen cosas mejores que hacer que estar todo el día especulando con quién será el próximo obispo. Entonces, bueno, me parecen cuestiones que son para rezarlas y no para airearlas. Oiga, dígame la verdad, ¿perdió Pamplona un buen cura o ganó Palencia un buen obispo? Bueno, a ver, el hueco que deja una persona como yo, que estaba como vicario, las clases, las parroquias, el santuario, pues es un hueco que gracias a Dios, pues con sacrificio por parte de la diócesis, es mi propio hermano el que ha ido a la comunidad donde yo vivía y en este sentido,
pues hay una pérdida y una ganancia en nuestra zona, pero claro, en el hueco que él dejaba también es un dolor y un rompecabezas. Y lo de si gana Palencia una buena diócesis, eso es para preguntarle a Dios y para pedirle que así sea. Yo creo que estamos todos de acuerdo que la pandemia nos ha sacudido a todos. ¿Estábamos en una posición equivocada? A ver, la pandemia lo que ha hecho es, y esto creo que ha sido muy bueno, ha acelerado el declive y la decadencia. Las cosas que se estaban cayendo, en lugar de caerse en 10 años, se han caído en 3. Con lo cual, allí donde la secularización era galopante, la pandemia nos ha hecho ver que nosotros ya no podemos vivir un cristianismo social, inercial, de los meros sacramentos, de las meras prácticas, y nos ha hecho, espero, a unos cuantos despertar que la Iglesia no es meramente una institución, que es un movimiento carismático, que es un movimiento itinerante, que nosotros somos un resto profético en la tierra. Entonces ahí es la muerte de la cristiandad anunciada y el alumbramiento poco a poco de un cristianismo nuevo, que es el cristianismo de siempre, pero el que el Espíritu quiere para nuestro tiempo. Probablemente no hemos hecho como Iglesia pues todo lo bien que debiéramos en su momento, no hemos sido probablemente también previsores. ¿Somos capaces como Iglesia, don Miquel, de reconocer que nos hemos equivocado? Bueno, equivocado. Nosotros tenemos una historia que hay que verla en perspectiva. El Concilio Vaticano II lleva 60 años, un gran concilio, su aplicación son 100 años, como pasa con Nicea, con Trento, y entonces ahora nosotros estamos en este momento releyendo cosas que estaban nuclearmente en el concilio, que fue una vuelta a las fuentes, y ahora, por ejemplo, estamos con la cuestión de la sinodalidad, que esto algunos ya lo llevamos diciendo 10 años, que esa tenía que ser, junto con corresponsabilidad, una palabra emergente. Cuando esto yo lo decía hace 10 años me tomaban por loco, a mí, a unos cuantos de mi entorno, y ahora vemos cómo la Iglesia va tomando conciencia de cuál es su identidad, pero eso es algo propio de la Iglesia. Siempre estamos en crisis, porque la Iglesia es la aventura del reino de Dios en medio del mundo, y con cierta perspectiva histórica yo pienso que tenemos siempre la suficiente luz para ver lo que hoy nos está gritando el Espíritu. O sea que de una forma mucho más clara tenemos que mirarnos con frecuencia el ombligo. Claro, es que y luego también se nos mete la mundanidad que dice el Papa y tratamos de medirnos con parámetros totalmente del mundo, mientras que la manera de ver la Iglesia no es la mundana. Entonces a veces tenemos que quitarnos ciertas anteojeras, ciertos filtros que se nos han metido dentro de la Iglesia y rescatar la esperanza y rescatar que la Iglesia la lleva el Espíritu y que nosotros, en la medida en que somos humildes y nos dejamos conducir, la Iglesia florece, y cuando nos olvidamos de ello y nos creemos los protagonistas, la Iglesia declina. Claro. ¿Qué pasa con las vocaciones? ¿Tenemos vocaciones al estado presbiteral? ¿No? Si le hacemos caso a la sociología más seria, y yo le hago caso, por ejemplo, Fundación Santa María, hace años cifraba, haciendo encuestas a los jóvenes, que entonces, en los sondeos que se hacían entonces, hace 20 años, 300.000 jóvenes en España reconocían que habían sentido en algún momento dado de su vida la llamada de Dios. Y 30.000 reconocían que esa llamada no se la podían quitar del corazón. Es decir, vocación en el sentido propio como llamada de Dios existe. Lo que no existe es la capacidad de responder, de escuchar, porque no hay silencio, huimos de la soledad, vivimos fuera de nosotros mismos, vivimos a toda velocidad, estamos ahí ansiosos, y entonces, claro, la voz de Dios, el Señor tiene que hacer absolutamente de todo para ser escuchado. Entonces, la tarea de la Iglesia es ayudar a la gente a parar, a centrarse y a escuchar. En la medida en que lo hacemos, y lo haremos, y en la medida en que acompañemos a los jóvenes en esa tarea, los jóvenes responden. Eso está ya pasando, no en la medida que nos gustaría, pero eso es así. ¿Cómo anda? Yo no sé si le dio tiempo. ¿Cómo anda Palencia de vocaciones? Bueno, pues en este momento, técnicamente, lo que sería el seminario, no hay nadie en el seminario diocesano. Hay palentinos que están en otros seminarios, hay procesos de discernimiento, pero justamente por eso lo que nosotros tenemos que hacer, y así yo lo veo con
con los sacerdotes y los equipos encargados de esto es hacer un trabajo serio con la juventud. Y para mi alegría he visto que ya hay grupos aquí en la diócesis trabajando muy a fondo con los jóvenes. Ajá. Entonces, bueno, mucha esperanza, no prisa, el Señor no atosiga, el Señor, porque tiene mucha prisa, va despacio. Entonces hay que hacer lo que Él. ¿La media del clero es alta, baja, media? Sí, la media del clero es pues más de 70 años, como en casi todas las diócesis, pero yo tengo por eso justamente que empezar a trabajar y a diseñar con los sacerdotes de menos de 65 años. Ya hay que hacer una hoja de ruta, porque nosotros estábamos acostumbrados a presbiterios abultadísimos. En las naciones donde el cristianismo es más fuerte, la ratio, la proporción de cleros por laicos es ínfima comparada con la española. Por tanto, yo no le doy tanto el acento al número absoluto de sacerdotes, sino a que el sacramento del ministerio sacerdotal esté muy bien encajado en el seno de la comunidad cristiana, que los sacerdotes formemos verdaderamente un colegio con un solo corazón en torno al obispo, junto con los diáconos. O sea, para mí no es una cuestión tanto de números, sino de que a veces hemos dejado enfriar ese amor primero y hay que ir a por él. Claro. Por cierto, dígame la verdad, como hasta ahora creo que me lo está diciendo, ¿una mitra pesa mucho o poco? Más que pesar, yo pienso que es lo que resulta ahí en torno a la frente un tanto molesta. Yo la que compré es más pequeña de lo que debiera y a mí me aprieta un poquito, pero pesar no. ¿Y abre y cierra muchas puertas una mitra? Creo que a día de hoy, gracias a Dios, la Iglesia no necesitamos tirar de argumentario, ni de poder, ni de nada. Las puertas que se nos abren son las que nos quieren abrir. Y yo considero que hay un respeto, lo había en Navarra y yo pienso que en Palencia más, a la figura del obispo. Por tanto, ahí somos nosotros los que tenemos que ganarnos la credibilidad. La autoridad no es algo que se deba imponer, nunca tiene que ser así, eso sería puro poder. Y entonces se trata de tener una coherencia y un estilo y un talante que abra puertas. La semana pasada, el fin de semana pasado, hubo un congreso en Madrid sobre el primer anuncio. ¿Estamos faltos de primeros anuncios? Por supuesto. Yo ahí he tenido la suerte de estar en encuentros de nueva evangelización en los últimos 15 años. He podido estar en Londres en un encuentro de liderazgo cristiano y es una constante. Hoy podríamos resumir, y así yo lo decía en clase cuando estaba dando clases en el seminario, que las dos palabras clave, en mi opinión, de la Iglesia del siglo XXI son comunidad y anuncio. Pero bueno, eso ya lo han ido diciendo los últimos papas, eso estaba ya en el concilio. Entonces, el primer anuncio, mi miedo es que, como muchas veces en la Iglesia, se convierta en una moda y, por tanto, un lema y, por tanto, sea algo caduco. O sea, el primer anuncio, desde que Pablo VI escribió la Evangelii Nunciandi, 1975, tiene que ser algo que se vaya posando en el corazón y en la pasión de todo bautizado. A nosotros, la Iglesia está para evangelizar. Una Iglesia que no evangeliza no es la Iglesia. En esa línea de evangelización, este fin de semana que viene, le toca al profesorado de religión. Usted es partidario, ¿verdad?, de que la religión siga estando en el ámbito público, en la escuela pública. A ver, es que hablar del ámbito público y darle el sesgo de que es lo contrario y un mortal enemigo de lo religioso, nunca lo he entendido, porque los cristianos, junto con otras confesiones religiosas y con los ateos y con los agnósticos, somos ciudadanos que dentro de nuestros propios derechos tenemos el derecho a reunirnos para lo que buenamente nos parezca. Y en ese sentido, el ámbito educativo es un ámbito en el que las personas tienen que vertebrar todo lo que es su cabeza. Y es un drama que en nuestra sociedad, todo lo que sea civilización, todo lo que sea pensamiento crítico, como la filosofía, como la religión, se vayan relegando en aras de una mentalidad mucho más tecnocrática que considera que es la técnica la que nos va a salvar. Entonces, es un drama. Para mí el mayor enemigo de la Iglesia es la ignorancia. Y la asignatura de religión no es adoctrinamiento, es darle claves a un chaval, a una chavala español para que se ubique en un sitio que se llama Europa, si no va a estar toda la vida perdido. Entonces yo distinguiría perfectamente la catequesis y la instrucción religiosa.
No hace mucho, si no me equivoco, usted dijo que había que salir al mar, porque ahí es donde están los naufragios. ¿La Iglesia tiene que mojarse más hoy en día, don Miquel? Sí, porque a veces da la impresión de que la nave de Pedro o la barca de Pedro está bien instalada en el puerto, o como mucho sale un poquito a la bocana del puerto, pero no se atreve a ir más al fondo. Es un libro que me impactó, de un cura canadiense, Una renovación divina. Allí ponía la imagen de las lanchas salvavidas del Titanic. El Titanic se está hundiendo y están las lanchas salvavidas prácticamente vacías alrededor, por miedo a que les pille el rebufo del barco que se va hundiendo. Entonces el sueño del Papa Francisco es justamente esas lanchas que salen a alta mar. El Duc in altum famoso, el rema mar adentro, es lo que nos está pidiendo el Señor. Y a veces me da la impresión de que tenemos un catolicismo bastante acomodado en ese sentido. Nosotros no salimos a donde está el peligro porque justamente somos la gente bien que está en los sitios bien. Y eso no es la Iglesia. Claro. Bueno, ¿qué me puede decir de Palencia, si es que le dio tiempo a conocer algo? ¿Cómo es la gente? Bueno, la gente es castellana, tiene la autopercepción de que son muy serios y muy secos, pero a mí eso me hace gracia porque yo soy un vasco de Navarra y nosotros tampoco se puede decir que seamos como los canarios y los andaluces. De tal manera que yo calificaría sin ninguna duda de una acogida cálida. La gente sonríe, la gente es muy amable, la gente para por la calle, con lo cual yo diría que la gente palentina, aunque pueda parecer que en un primer momento pueden ser algo recios y secos, ahí hay un gran corazón y yo estoy muy bien. ¿Ya fue capaz de probar el frío palentino? Bueno, estos inviernos que no son inviernos, parece que esta semana tendremos otra vez frío. Sí que hizo frío en mi ordenación y entonces la catedral estaba especialmente fresca aquel día. Pero bueno, esto es lo que tiene que ser el invierno. ¿El hecho de que sea obispo, don Miquel, se le ha complicado la vida o no? A ver, yo ya tenía la vida complicada porque yo pienso que las personas, una de las distinciones entre las personas es persona que va a un sitio y ve que todo está hecho, o persona que va a un sitio y ve que allí hay mucho por hacer, ¿no? Entonces yo en la diócesis estaba metido en muchísimos líos, y por eso cuando la gente me decía, bueno, ahora de obispo vas a trabajar muchísimo más, y yo digo, no, eso es imposible, trabajaré de otra manera, trabajaré mejor, porque a mí me va a tocar más coordinar que hacer por mis manos las cosas. Pero es un tipo de trabajo distinto. Sí que yo he tenido la suerte de vivir siempre como sacerdote en comunidad y de sacar adelante los proyectos en los que estaba metido, de las parroquias, del santuario, de los centros de estudios, en equipo. Yo soy un hombre de equipo, solo que ahora me va a tocar un liderazgo distinto. Ajá. ¿Sigue teniendo los amigos de siempre o porque es obispo ya le tratan de usted? No, hombre, los amigos no. Además, en vasco tenemos la ventaja de que el tú, usted, es prácticamente equivale. Y en castellano, pues en el foro privado a la gente le brota el tú. Y solo que cuando hay alguien presente, pues ya alguno se corta un poquito más y me llama de usted. Pero a usted siendo el mismo, aunque no a usted no le importa que su clero le tutee. No, hombre, otra cosa es que cuando algunas veces pues hacer ostentación del tú delante de mucha gente, claro, me parece que no es la cosa más educada del mundo, ¿no? Pero cuando brota el tú desde el corazón porque esa persona está muy cómoda, me parece bonito. Yo creo que hemos tenido, espero que coincida conmigo, la gran suerte desde hace un tiempo de tener el Papa que tenemos. ¿Qué le parecen las críticas que últimamente le están lloviendo? Bueno, yo pienso que es un cambio de época, porque estábamos acostumbrados, y a esto le llamo yo eurocentrismo, a que el Papa fuera europeo, fuera del hemisferio norte, no fuera del hemisferio sur, no fuera un hombre de una megápolis, de estas ciudades gigantescas, un hombre que viene desde una situación pastoral bastante complicada, y que va hacia lo esencial. Entonces yo considero que el Espíritu Santo lo hace muy bien cuando en cada momento de la historia nos está poniendo el Papa del momento. Si Juan Pablo II fue el gran defensor del hombre frente a las ideas totalitarias,
Benedicto fue el hombre sabio y el teólogo que centró y recordó las cosas que Pablo VI y Juan XXIII y el Concilio habían remarcado, y ahora tenemos el pastoralista, que quiere aterrizar y concretar esas grandes intuiciones. Claro. Ante las últimas noticias salidas de ciertos clérigos, por decirlo de alguna manera, contra los abusos y contra la mafia, si se me permite la expresión, tolerancia cero, ¿verdad? Yo espero que hayamos aprendido de una vez por todas en la Iglesia que cuando hay estos dramas de abusos, el centro lo tiene que ocupar la víctima. Todas las demás consideraciones tienen que ser complementarias a esa. Nunca puede haber una consideración superior a esa. En primer lugar, la víctima. Y luego, en segundo lugar, tener la humildad de considerar que esto es una purificación, que en la Iglesia, como dijo Benedicto XVI en el Vía Crucis del 2005, cuánta porquería, cuánta basura, lo dijo ahí con muchísimo dolor. Y entonces nosotros los cristianos y por supuesto el clero, los obispos, necesitamos que todo lo que pueda haber ahí escondido y de suciedad, todo eso tiene que aflorar, todo tiene que purificarse, todo tiene que ser limpiado y tenemos que pedir humildemente perdón, porque si no, nosotros no podemos tener una credibilidad en medio del mundo. ¿Cómo vamos a decir que defendemos la vida humana, por ejemplo, si luego nosotros la despreciamos o la humillamos? Entonces pienso que es un momento de purificación que es muy necesario. Y honestamente considero que la Iglesia es la institución, la única que yo conozco que está cumpliendo a rajatabla las indicaciones que se están haciendo incluso desde instancias civiles. Veo otros casos parecidos en otros ámbitos sociales y me duele la pasividad y la impunidad que hay a casos terribles con los niños. Pero bueno, eso le toca a los que le toca. Yo tengo que decir en la Iglesia que lo primero las víctimas y lo segundo una vigilancia, un cuidado y sobre todo la prevención, que es en lo que estamos metidos todas las diócesis. ¿En qué comisión va a estar dentro de la conferencia episcopal? Ay, qué pregunta más buena. Bueno, yo ahora estoy considerando que allá donde he estado trabajando estos años podría ser una proyección muy buena, porque desde el Santuario de San Miguel estaba yo coordinando a santuarios de San Miguel de Europa con unas iniciativas de cara al jubileo del 2025 y también mirando hacia el 2033. Y no sé, a mí lo que me llena el corazón en este momento, luego habría que verlo y no sé si será posible, es vincular todo lo que son los santuarios y la religiosidad popular en ese sentido de las peregrinaciones con la evangelización de los jóvenes. Ajá. Entonces, como yo estaba trabajando en esa línea, pues espero que alguna de las comisiones que me toque pues pueda yo desarrollar pues lo que yo ya he aprendido y en lo que he estado metido. Dentro de la conferencia episcopal el mes que viene le va a tocar una buena, que es la elección de los cargos directivos. Así es, o sea que me estreno ya directamente con las elecciones. Qué bueno. ¿En qué sueña don Miquel? Bueno, el sueño, yo pienso que las personas, lo que nos da fuerza y lo que orienta todo es una visión y un sueño, que luego a su vez alienta un propósito. Entonces mi sueño es cristianos que en esta sociedad atacada por muchas veces la barbarie y los enemigos del ser humano, que los cristianos seamos una gente de una nueva civilización. Ese es mi sueño. Evangelizadores que buscan más allá de las fronteras de la Iglesia gente a la que proponer a Jesús y con la que hacer camino. ¿Y a qué le tiene miedo? Espero que miedo, ese es el tema que hablé con los chavales este fin de semana anterior. Espero que miedo, no sé, no hablaría de miedo, porque yo les dije a los chavales, bueno, el amor es el que vence al miedo. Los cristianos no podemos tener miedo. Entonces puedo tener prevención o puedo tener preocupación, pero espero no tener miedo. O sea, lo que temo es no tanto no responder las expectativas de la gente, sino no ser fiel al Señor. Y es lo que yo le pido a Él, que no me deje de su lado y que no se aparte de mí. ¿Y qué le ilusiona? Bueno, me ilusiona el aquí y el ahora. Me ilusiona que Dios nos ha puesto una historia muy concreta que se hace desde lo pequeño. Me ilusiona tejer historias, trabajos, proyectos en el día a día con mucha gente. Eso es lo que llena de ilusión mi vida. ¿Es dado a las nuevas tecnologías o por el contrario no? Hombre, las aprecio porque me doy cuenta de que en mi equipo hay gente muy buena y que tengo ya pues sincronizadas las agendas. O sea, son ayudas muy buenas
Y luego también la posibilidad de compartir archivos que son muy buenos, de conferencias, de vídeos, de charlas. Y entonces, luego las redes sociales, pues también un uso comedido y práctico. Entonces, es como todo, es una maravillosa herramienta, pero no deja de ser una herramienta. ¿Dispuesto a hacer kilómetros en Palencia con toda la cantidad de pueblos que me imagino que va a visitar? Sí, por supuesto. Ya de hecho ya he comenzado. He venido con mi coche y cuando me propusieron coche de la diócesis le dije, mira, yo traigo un coche que ya le he metido más de 300.000 kilómetros. Cuando lo reviente ya hablamos de un coche nuevo, porque me parece que este aguanta muy bien y entonces estoy haciéndolo ya. ¿Qué está leyendo ahora? Pues en este momento estoy con Fabio Rossini, que es un autor que me gusta particularmente, es un cura romano, un libro que no es muy fácil de leer, que es El arte de recomenzar, que lo leí en su día y que lo estoy repasando ahora. Ajá. ¿Usted que es vasco-navarro, por decirlo de alguna manera? Sí, soy un navarro de la parte vasca, o sea, mi lengua materna y mi entorno sería lo que llamamos vasco, pero de la provincia de Navarra, que no es incompatible. ¿Usted cree que el resto de los mortales peninsulares, usted no, me refiero a la gente de ahí arriba, los demás peninsulares no hemos entendido a los vascos o a los navarros? Bueno, a ver, yo distinguiría lo que es la identidad vasco-navarra, con toda la complejidad que ella tiene, porque son distintas demarcaciones políticas, hay una historia que viene de milenios, y luego la terrible distorsión que ha supuesto el terrorismo, que a su vez ahí había habido también historias muy duras en el entorno de la guerra civil, cuando pues la autonomía vasca, el gobierno vasco se alió con la República y eso trajo pues quebrantos y mucho sufrimiento y también persecución de lo que era el idioma vasco, con lo cual yo abogo por una visión multilingüe. O sea, yo no tengo por qué elegir en mi corazón si yo tengo que amar el euskera o tengo que amar el castellano o el español. O sea, yo pienso que como cristiano mi tarea es acomunar, unir, hacer de la propia liturgia no un problema. Yo cuando estaba en el santuario, que las eucaristías eran en vasco, en euskera, la liturgia de la palabra era mayoritariamente en castellano, en español, para que todo el mundo celebrara. Mi objetivo no es promocionar una cultura, sino evangelizar en todas las lenguas, porque estamos en Pentecostés. ¿Y los nacionalismos son buenos? Si se entiende nacionalismo como legítima capacidad de defender la identidad, sí. Cuando el nacionalismo se convierte en excluyente y violento, pues lo tiene que revisar, porque yo pienso que hay que convivir y que hay que respetar las identidades. Y yo pienso que ahí hay un camino mutuo, desde una visión más centralista a una más periférica, todos nosotros, y apelo a los cristianos a que nos veamos como hermanos y a que la riqueza y la diversidad no es un drama, sino que es un regalo. ¿Usted es músico o no? Identidad al revés. Que tú seas un canario convencido de tu identidad, tú enriqueces la mía porque la complementas, la completas. Bueno, yo le pregunté si era músico. Sí. Ah, vale. No, yo... Es que te he entendido otra cosa. Ah, perdón, no. Yo le pregunté si era músico, si le gustaba la música. ¿Qué tipo de música le gusta oír? Bueno, depende. Si estoy en el coche y no necesito activarme mucho, música clásica, o pongo pues grupos cristianos, por ejemplo, Hakuna, Arpa Dei, y luego música también popular, de todo. ¿Qué recuerdo tiene de Juan María Uriarte? Pues el recuerdo de cuando yo hice la tesis sobre pastorales que hacían en aquella época, en los años 80 y 90, los obispos del País Vasco y de Navarra, y entonces colaboraba mucho conmigo, y luego me ha tocado pues ejercicios, charlas sobre el sacerdocio. Luego, cuando yo estaba en Roma, él era uno de los redactores del Sínodo de Europa y conviví con él un mes. Y luego me ha tocado encuentros puntuales. Ajá. ¿Es cinéfilo o no? ¿Perdón? ¿Cinéfilo es?
Me gustaría ver más cine, pero bueno, últimamente como aquí tenemos una fantástica semana de cine, pues pude ver La Sirvienta y Libres. Entonces sí que me ponía con mi hermano la tarea de ir de vez en cuando al cine. Al principio de mi sacerdocio cumplíamos a rajatabla ir una vez al mes al cine, luego ya las tareas se han ido multiplicando y he descuidado un poquito. ¿Cómo es la relación de un hermano que uno es obispo y el otro es presbítero? Bueno, pues tan estrecha como antes, solo que ahora, como yo estoy aquí y él allá, pues nuestra frecuencia es menor, pero cada vez que nos conectamos o hablamos no ha pasado el tiempo. Qué bueno. Estamos ahí. Por cierto, ¿conoce Gran Canaria? Sí, allí yo le conocía bastante a don Francisco Cases, de la época en la que él era obispo de Albacete, y debido a eso me tocó dar ejercicios espirituales allí en Gran Canaria, en el seminario, y luego alguna novena de la Virgen allí me ha tocado predicar, o sea que un poquito sí. Qué bueno. Don Michael, vamos a ir terminando. Yo siempre suelo dejar los 2 o 3 últimos minutos para que nuestro invitado le diga algo a nuestros oyentes, con lo cual, pues le cedo la palabra. Bueno, pues yo lo que os digo a todos vosotros es, queridos hermanos cristianos, que os toca testimoniar a Jesús en un ámbito y en un tiempo nuevo. No estamos en una época de cambio, sino en un cambio epocal, y os animo a que os atrevéis a ser diferentes. El mundo está falto de esperanza, y estar unidos a Jesús es lo que nos trae una mirada nueva sobre los demás. Entonces os invito a que una mirada de un cristiano sea irresistible, a que la gente os tenga que decir por qué eres así, por qué te has portado así conmigo, si yo a veces te he tratado mal. Pues la lucha es la del amor. Entonces yo os insto a que entre todos vayáis tejiendo personal y comunitariamente un estilo cristiano que poco a poco se le vaya haciendo casi irresistible al que todavía no conoce a Jesús. Muy bueno. Don Miquel García Andía, yo le voy a prometer, espero que no me diga que no, que cuando yo pase por... Bueno, por cierto, aquí en Gran Canaria hay algún cura palentino, ¿eh? Ah, sí, pues mira, ese dato se me escapa todavía. Ah, pues bueno, no le voy a decir nada, no le voy a dar pista, no va a ser que lo reclame, entonces nos quedamos aquí sin un cura. Bueno, yo le voy a prometer que yo cuando pase por Palencia, si no le importa, le voy a tocar a la puerta y le invito a un café. Muy bien, pero pago yo. Don Miquel García Andía, muchísimas gracias por compartir con nosotros un ratito de su tiempo. Espero que la entrevista haya sido de su agrado y nosotros hemos aprendido un montón y sobre todo nos hemos acercado primero a la persona de don Miquel, que a veces pensamos que por tener un título y un cargo son personas inaccesibles y todo lo contrario. Ha sido un verdadero placer por la cercanía, por la amabilidad, por la humildad que hemos mantenido en esta conversación. Y un poquito a través de su persona hemos conocido también cómo es el pueblo palentino. Don Miquel, muchísimas gracias y un abrazo. Muy bien, hasta siempre, adiós.